Señor, ya lo habíamos anunciado al principio cuando largamos el programa. Estamos con el Magíster en Economía, nuestros visitantes, Nicolás Casas. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto tenerte como siempre. Micrófono prohibido para mí. Ahí está, bien. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación y bueno, que nos permitan por lo menos darle claridad a todas estas reformas que se vienen, ¿no? Así que... Como primera medida, Nico, aprovechando el tiempo, después nos distenderemos un poco. Sí. La primera respuesta es lo que planteaba justamente hace un ratito Marcelo. Decía, el presidente de la Nación ayer públicamente dijo, a partir de ahora nadie podrá tocar la plata del Banco Central, esto. Sí, un proyecto que lo van a presentar o esta semana o la semana que viene, pero ya está anunciado. Pero para que los que nos siguen sepan el por qué se van a oponer. Me parece que antes de empezar a hablar de por qué se pueden llegar a oponer, es pensar o reflexionar cuál es el fin último de la reforma. Claro. El fin último de la reforma, y para que la sociedad se quede tranquila, es únicamente la estabilidad de precios de la economía y blindar de alguna forma a las autoridades del Banco Central. ¿Para qué? Para que la política monetaria tenga previsibilidad y sobre todo confianza. Porque cuando haya cambios de gobierno o alternancia, que es propio de la democracia, no estén sujetos justamente a las voluntades de la política. Y esto, voy a traer casos muy particulares. Muchos de los bancos centrales de los países hermanos, voy a citar algunos como Perú, como Chile, que tuvieron sus cambios políticos, desde una izquierda hacia la derecha, han continuado con un banco central totalmente autónomo que tenía una política monetaria ya determinada, obviamente por sus objetivos, y la estabilidad de los precios fue casi lineal, es decir, manteniendo una inflación alrededor entre 3, 5 o 6% anual, más allá de los distintos cambios de gobierno. Y eso es lo que nos garantiza estabilidad monetaria. Y estabilidad de precio, por ende, ¿no? Ese es el fin último. Por eso cuando a este tipo de políticas se le llaman políticas estructurales. Y esto es realmente beneficio para las personas. No solamente en un potencial corto plazo, sino en el largo y mediano plazo. Exactamente. Es muy lindo los 5 puntos que he planteado. Estamos hablando, justamente me preguntan de qué estamos, de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, el protocolo que tiene esta institución, que como tiene un municipio que tiene las cartas orgánicas, bueno, acá no la tenemos, pero hay una ley que tiró todas las cartas orgánicas abajo, pero cómo se debe manejar. Esto la hace independiente, autárquica, autónoma, y permite que el presidente que se decida tiene que proponer, como los jueces, ¿no? Sí. Lo propone en la presidencia y lo tiene que aprobar. Pero más allá del nombramiento, me parece que lo más, si vamos a lo que sería el resguardo de la autoridad, tiene que ver con ¿cómo te puedo explicar? Con retirar la autoridad, para poder remover la autoridad. Hasta donde la información se pudo saber, era hasta 2/3 de ambas cámaras. Entonces ya es más difícil remover la autoridad por cuestiones de cambio de gobierno, por ejemplo. Así que no tiene facultad el presidente para removerlo al presidente. No, sin autorización de la Cámara. A ver, partiendo de que toda la propuesta sea aprobada, si no haya modificaciones, pero sí, exactamente. No existe la posibilidad del decreto tampoco. No. Con esta nueva reforma no podés hacerlo por decreto. Es una ley. Sí, Nico, a mí me decís, no se puede. Yo te miro sé que te haces tengo 59 años. ¿Te crees que no la vi a esta? Sé que te hace referencia a unos dichos de un economista. Chousas. Bueno, el mismo que decía que si había un cambio de gobierno hacia el peronismo, vendía los bonos porque caían los precios. Es decir, el mismo que te recomendaba vender, había un cambio hacia el PJ. Entonces, es poco serio. Es poco serio y todas las predicciones que hizo
Todos queremos vivir ya uno en la directamente previsibilidad. Ya. uno Ya no. analiza lo que dice y cuáles son ¿Qué los... significa esto? Por ejemplo, ayer el presidente dijo, Cristina Fernández de Kirchner y Marcó del Pont, que era en ese momento la presidente del Banco Central, la presidente, escuchen cómo digo, la presidente Cristina Fernández y la presidente del Banco Central, Marcó del Pont, porque es no es él, son mujeres, el cargo es presidente, no presidenta, es presidente, dijo, se robaron 10.000 millones de dólares por el bicentenario y que hoy en la actualidad serían 15.000 millones de dólares. Bueno, eso, si me permitís, te voy a responder a medida que te pueda explicar de alguna forma los puntos. Perfecto. ¿Sí? Porque si no, va a cambiar de contexto. Sí, tenés razón. Entonces, vamos por los puntos. Vamos por los puntos y de ahí te voy a decir, mira, este sería el instrumento que el cual podría o pudo haber habilitado. Acá no tengo los puntos, no sé si querés... Sí, no te hagas problema. Perfecto. Primero es el cambio o la modificación del objetivo del Banco Central. Perfecto. Que antes el objetivo era el desarrollo económico, financiero y la equidad social, bueno, algo similar, y ahora se cambia por un único objetivo que es cuidar o preservar el valor de la moneda. Perfecto. A ver, ¿por qué es importante un único objetivo? Porque me direcciona hacia un único lado. Es preservar el valor de la moneda. Si se preserva el valor de la moneda, hay estabilidad de precios. Si hay estabilidad de precios, permite indirectamente el crecimiento económico, la equidad social, etcétera, etcétera. Y no hay inflación. Exactamente, pero quiero que nos centremos un ratito en este punto. Sí. Había múltiples objetivos del Banco Central. ¿Se logró? No. Claro. Porque justamente la función primordial del Banco Central es preservar el valor de la moneda. Okay. Y estos otros objetivos que tiene actualmente, porque no se modificó la Carta Orgánica todavía, caen justamente por añadidura. Porque si hay estabilidad de precio, esto permite crecimiento económico, esto permite más empleo. Exactamente. No hace falta colocarlo en un papelito, sino tan solo con preservar el valor de la moneda se logran indirectamente los otros objetivos. La palabra previsibilidad. Exactamente. El camino. A ver, cuando alguien quiere realizar una inversión, y sabemos que la inversión es empleo, lo mínimo que requiere es que haya previsibilidad. Claro. Yo no puedo saber qué pasa a futuro y por tanto no puedo realizar una inversión o estimar una inversión que me genera rentabilidad si yo no sé cuáles son las modificaciones, cuáles son la variabilidad que va a tener la economía de acá a un año. Claro. Seguridad monetaria. ¿Puede ser? Bien. Sí. Previsibilidad en la política monetaria. Saber que hay un organismo, que en este caso sería el Banco Central, que es previsible y no va a modificar su rumbo por cuestiones de cambios políticos. No cambia. Es decir, lo que está resguardando en este momento, a través de la modificación del Banco Central, es generar un grado de previsibilidad a las políticas del Banco Central, resguardando la autoridad monetaria. Perfecto. Vamos con y ahí vamos al siguiente punto, que sería, bueno, más o menos el orden, no me acuerdo bien, pero no hay problema, prohibir el financiamiento del Tesoro. Cuando el Tesoro tiene déficit, normalmente lo que hacen los estados, estamos hablando de otros países, el Tesoro de otros países mejor dicho, es recurrir a la emisión de un bono y que el mercado te financie. Bueno, cuando vos sos prácticamente casi estás quebrado, no hay mercado que te financie, nadie te va a querer cambiar. Recurrís de alguna forma u otra al Banco Central y habilita un instrumento que sería adelanto transitorio. Bien, eso es lo que pasó cuando se fue Cristina, ¿no es cierto? Tenemos exactamente el Banco le damos Central. Un papel al Banco Central, el Banco Central le da plata. Eso serían las letras intransferibles, que sería el otro punto. Pero los adelantos transitorios es que el central te adelanta por una cantidad de tiempo determinado ciertos recursos monetarios para que vos puedas cubrir el déficit. Exacto. ¿Sí? Y luego hay que recomponer naturalmente, pero son adelantos transitorios para cubrir el déficit en un periodo determinado. Sí. Luego, y ahí pasamos al otro punto que serían prohibir las letras intransferibles. De acá donde el Tesoro
sea propio de las reservas del Banco Central. Dicho sea de paso, no nos olvidemos que las reservas del Banco Central son los activos del Banco Central y son los que garantizan más que todo el valor de la moneda. La espalda. La espalda que tiene justamente nuestra moneda. Estas letras intransferibles es que el Tesoro necesita de alguna forma dólares para distintas direcciones, ¿sí? Ya sea para pagar una deuda, se usó para pagar, creo, si no me equivoco, la deuda que tenía con el FMI, si más no lo recuerdo. El Tesoro lo que hace es otorgarle una letra al Banco Central, un papelito, un compromiso de pago. Un compromiso, un cheque, que digamos. Cheque, algo parecido, mejor, donde el Banco Central, como contrapartida, le entrega los dólares. El efectivo, sí. ¿Qué es lo que pasa? Es intransferible. El Banco Central no lo puede vender al mercado para recuperar esos dólares, sino que se quedan naturalmente en el Banco Central y no generan interés. Es decir, te di el cheque, exacto, no te lo puedes cobrar, y es ese valor. No lo puedes vender en el mercado, pero te retiré los dólares que tenías en la reserva. Exacto. Dicho sea de paso, fue uno de los instrumentos que usó el kirchnerismo para retirar dinero, en este caso dólares, para hacer pago a algunas deudas que tenía. Y el Banco Central decía, tengo 20.000 millones de dólares, pero era en papel. Y no servía de nada. Por ejemplo, tenía un activo. Sí, un activo, pero que el cual garantizaba o tenía en la espalda los pesos que emitió, pero ese activo era un papelito de color. No era el físico, no era la plata. Exactamente, porque el dólar físico fue usado por el Tesoro. ¿Sí? Fue un instrumento que usó el kirchnerismo para vaciar las reservas del Banco Central. Ahí entró lo de Cristina que dijo no sé si directamente hacía referencia a ese punto, pero me imagino que se hacía alusión a este instrumento. Quizás no solamente se haya sido este instrumento, sino otros más. Por eso quería llegar justamente a analizar los instrumentos para determinar a qué se debía. Ahora, Nico, ¿cuándo el Banco Central recupera ese efectivo, o digamos, si es que ocurrió, ¿no? Si es que ocurrió, y le devuelve el papel, dice, ahora me estás trayendo mi dinero, toma, te devuelvo el papel. No había una fecha específica, lo que sí, durante el gobierno de Javier Milei se recuperaron justamente esos activos. Pero no durante el gobierno anterior. No te podría decir, porque, a ver, quizás darte un número ridículo, ¿no? Sean en pesos, o te lo voy a decir en dólar porque son cifras estratosféricas, diríamos, 100 pesos. Vamos a ver, supongo que hayan sido 10.000 millones de pesos, de dólares, perdón. Vamos. Pero quizás no se pagan automáticamente todo en un solo periodo, que se va cobrando paulatinamente, pero bueno, son intransferibles, están ahí y y ni siquiera generan interés. No, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque si hay algo en lo que estamos acostumbrados en la República Argentina y en los gobiernos provinciales, es que yo asumo una deuda como gobernante, me voy y se la dejo al que viene. Y el que viene, y entramos con esos problemas, ¿no? El que viene dice, no, pero la deuda te la dejo el otro. Lo vamos a vivir con lo que lo hemos vivido en la ciudad de La Rioja, con intendentes y gobernadores. Lo vamos a vivir ahora con la provincia un poquito más adelante. Lo estamos viviendo con el tema YPF. Digo, te dejo la deuda, hacete cargo. Eso vos. Siempre, bueno, ahí naturalmente que hay que empezar a ver la deuda, porque muchas veces se dice que tal gobierno aumentó la deuda, pero en realidad no está aumentando, sino está refinanciando deuda de otros gobiernos. Que dicho paso, está ocurriendo con el gobierno de Javier Milei, que lo que está haciendo es pagando deuda anteriores, contraído con gobiernos anteriores, y refinancia una parte, porque naturalmente no puede pagar cash todos los vencimientos. Decía Marcelo el otro día que esto de el bienestar que existe entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional puede permitir el ingreso de un nuevo empréstito a menor tasa. Entonces, no deja de ser un buen negocio para la Argentina. No. Recibo este dinero, pago, pero lo empiezo a pagar más barato. Sí, es natural. Eso son ingeniería financiera que lo que hacen es usar un préstamo con una menor tasa
para poder pagar un préstamo que De quizás mayor tiene una tasa mucho más grande. Porque el riesgo país era altísimo, ¿no es cierto? Sí, no, Exacto. bueno, con el riesgo país que Sí. teníamos con el gobierno kirchnerista no podíamos ni siquiera acceder al mercado Nada. normal, es decir, normalmente lo que se usa en el mundo es que cualquier gobierno que te presenta un déficit fiscal, porque puede presentarlo, Sí. puede emitir un bono al mercado, el mercado le compra y rinde un Subsana interés. ese problema. Exactamente. Exacto. Como el riesgo país, que es es el plus de La tasa que confianza que pagas, tiene, sí, sí, exacto. la confianza se mide por el interés. Si vos sos un país que tiene un interés muy alto en cuanto Sí. a lo que te van a prestar, sos riesgoso y por eso el riesgo país es más alto. altísimo. Entonces hay nosotros llamamos en economía una correlación Ajá. entre el riesgo y la tasa que te están cobrando. Mayor riesgo, mayor es la tasa que te cobran. Sí, Entonces, sí. tener un riesgo país muy alto era imposible financiarte en los mercados normales. Sí. Razón por la cual, de alguna forma, tenías que financiar ese déficit, y el déficit lo podés financiar o con emisión o con deuda. ¿Sí? Y la deuda puede ser externa o interna. Claro. Pero alto costo. Sí, naturalmente. Y la emisión te genera ¿Qué inflación. pasa? ¿Por qué va? Sí, naturalmente. sí. ¿Qué pasa? Y esto creo que va con el grillete fiscal, que si quieres lo charlamos en otro Ah, el momento. grillete, sí. Eso lo charlamos en otro momento. Porque el origen de muchos problemas que tiene Argentina Sí. tiene que ver con el déficit fiscal. Vamos a poner dos ejemplos, que son de problemas que todo el mundo está hablando. La deuda Sí. y la inflación. La inflación es un fenómeno monetario. A la larga y al corto es un fenómeno monetario. No lo va a discutir. Los libros de economía no lo discuten. Puede haber un shock estacional de costo con temas del petróleo, pero a la larga tiene que ver naturalmente con la cantidad de exceso de dinero que hay en la economía, ya sea por oferta, que hay la oferta, o en exceso de demanda. Bueno, es una cuestión más técnica, pero tiene que ver con exceso de dinero en la economía. Producto del déficit fiscal. Si yo me endeudo vía emisión monetaria porque me financia el Banco Central, va a generar inflación. Entonces, el origen de la inflación tiene que ver con el déficit fiscal. Ahora, si yo no me endeudo con el Banco Central y emito un bono, Sí. y ese bono es en dólares, Sí. se llama deuda externa. Deuda externa es no porque la tiene un organismo multilateral, Sí, o porque tiene bonistas externos, sino porque La deuda la de ese moneda, valor exactamente, está fuera. la moneda no es la de La la nacional. local, la nacional, sino que es una moneda extranjera, en este caso en dólares. Razón por la cual la deuda externa argentina y la inflación que tenemos en Argentina es producto de un solo problema de origen: el déficit fiscal. Por eso, cuando presenta la reforma del Banco Central, también Milei presenta lo que es el grillete fiscal para cubrir el déficit fiscal, naturalmente. Perfecto. Entonces, es todo un engranaje donde cada uno de los puntos que habló el presidente están vinculados uno con otro. Y no nos olvidemos, los problemas como la inflación generan pobreza, el problema como la inflación generan desigualdad. Y luego dice, bueno, pero este gobierno paga la deuda. Bueno, pero ¿paga la deuda de quién? Claro. ¿Contraída por él? No. A ver, Anteriores. para que lo hacemos matemáticamente como una familia. Si uno le ingresa 10.000 y gasta 15. 15, tiene lo que se llama un déficit. Déficit, sí, exacto. Las empresas tendrán una pérdida. De alguna forma hay que financiarlo. Claro. Bien. Ahora, si uno gana 10.000 y gasta 8.000, tiene lo que se llama un superávit. Ganancia. Un sobrante. Exacto. Si vos tenés sobrante de dinero, ¿te endeudas? No. O sí. No, No, porque está bien, pero no Está hay. bien, pero se entiende de la lo idea. que se refiere es así. Exactamente. Si no te alcanza. Sí, Exacto. Entonces vos tenés un superávit fiscal. Lo que vas a hacer, de alguna forma u otra, es ir cancelando las deudas anteriores. Exacto. Entonces, este gobierno tuvo, o tiene todavía Sí. actualmente, superávit fiscal. Razón por la cual es imposible que haya incrementado la deuda. Sino que está Imposible. pagando, Claro. está pagando deudas contraídas anteriormente. Claro. De ahí es donde surge esta figura que vos decís recién, como una especie de
arquitectura, de decir, Exactamente. solicito un préstamo a menor tasa, pago la deuda que sostengo hoy, achico mi deuda y sigo pagando a Exactamente. menor tasa. Tienen que ver toda una ingeniería financiera, ¿para qué? Para empezar a disminuir Sí, la exacto. deuda. Sí, lo que dice, yo lo que di vez pasada, el ejemplo cuando la Cámara de Diputados aprobó para que el gobierno pagara una deuda del 2001. Lo que pasa en el 2001 saca una deuda que era a interés más alto, paga eso y saca otra deuda, pero a interés mucho más bajo a raíz del riesgo país que se ha reducido y hay confianza. Naturalmente. Este ejercicio lo hacen los ciudadanos todos los días. No, esto lo Todos los hacemos días. Porque sí. pido un préstamo en el banco para pagar la deuda de la tarjeta. Porque a lo No, mejor ¿no? Y así es más, yo lo he realizado para cancelar una deuda de un activo que es un auto, Claro, particularmente, está donde ocasionando un problema, saqué un préstamo a menor tasa para pagar un préstamo de mayor tasa. Exacto. Y esto es habitual. El tema es que la deuda o el porcentaje de deuda vaya disminuyendo paulatinamente. Exacto. Entonces, ese mito de que Milei no está endeudando, les digo, es ridículamente como decía Carlos Menem, difícil es una que burda eso se- patraña. No, por una cuestión de Una que burda uno patraña, lo sí. explicó, si te está sobrando por tener superávit, Y estás pagando. naturalmente que ese dinero o ese recurso que tenés extra lo estás Eso. usando para cancelar A ver, la deuda yo contraída. estoy de acuerdo contigo, pero todo lo que estamos aquí estamos de acuerdo contigo acerca del mito. El problema es lo que tenemos del otro lado, que son los fomentadores del mito. Que cualquier cabeza de alfiler la transforman en una bomba atómica. A ver, y aquí es donde quiero preguntarte esto, hablando de mitos. En algún momento, no hace mucho, recuerdo las acusaciones de la oposición diciendo que Milei se estaba robando la plata, que se estaba llevando el oro a un banco inglés, suizo. Inglaterra. sí, A ver, digamos, lo leí, y hay mucha gente que me dijo, a ver, decime, ¿dónde se está llevando la plata? El oro, Milei, nos está robando. ¿Me puede explicar si esto es un hecho real, concreto, funciona así? No recuerdo bien la noticia como para decirte que tengo datos certeros. Tampoco sé si son certeros. No, pero Claro. no sé a qué se refiere. Yo lo Pero único que pero leí lo que es te que puedo tenían- decir, Sí. es que si se referían a lo que son las reservas del Banco Central, te lo hago matemática simple. ¿Cuánto fueron las reservas cuando ingresó Milei y Sí. cuánto están ahora? Listo. Con Facilísimo. esto te respondo la pregunta. Claro. Bien. ¿sí? ¿Eran negativos? Es como que yo te diga a vos, ¿tú tenés esposa? O, bueno, Bueno, pareja. en algún momento. Pareja. No lo haga acordar. que Pareja. Y te dice, Sí. ¿dónde está la plata del banco? Pero vos le decís, y está en el banco, sigue estando ahí, es más. Claro. Exacto. La cuenta o la caja de ahorro aumentó. Sí. Bueno, si te vienen a reclamar dónde está el oro o lo que sea, vos fíjate cómo empezó Milei con las reservas y cómo está la reserva ahora. entiendo, Listo, ya está. Es decir, No hay discusión. no hay discusión. Se responde sola, se Por eso responde sola. hay cuestiones muy burdas que no Hagamos podemos una perder tiempo. La Sí, última, antes de última de cerrar, marzo. Sí. la última porque este me parece más importante de todo, porque esto lo va a pagar la alta política, como dijo anoche el presidente, porque dice, si hay déficit fiscal, el déficit no lo paga más la gente, sino lo va a pagar la alta política. ¿A qué se refería? Que dice, si hay déficit, hasta que no se regule ese déficit, no se le va a pagar ni al presidente, ni a los senadores, ni a los diputados, ni al vicepresidente, ni a nadie por el estilo. Me parece muy bueno que tenga correlativo eso, ¿no? Entonces, si me yo hago una parece, ley... a ver, Sí. más allá de la forma de aplicar el shutdown, que hace El referencia, shutdown, sí, que exacto, sí. hace referencia a lo que estás diciendo, Sí. de una forma u otra lo que quiere es legitimar el superávit fiscal, es decir, para de acá adelante. Perfecto. Sí, sí, Que sí. las cuentas sean claras, pero un gobierno tiene que tener las cuentas claras y esto de alguna forma u otra garantiza que los próximos gobiernos de cualquier signo político Sí. respeten el orden fiscal. Y tiene mucho que ver con los senadores y diputados que dicen, vos vas a presentar un proyecto, bueno, decime de dónde lo voy a sacar a la plata. Pero me eso parece funciona, a ver, vamos desde la todos casa, lados. Sí. vamos de la casa hasta una empresa, un negocio, lo que vos quieras. Si vos tenés 10, no podés gastar 15 y vamos al ejemplo. Exacto. Y de acá a futuro le vas a decir a tus hijos, si tienen 10, tienen que gastar 10 o menos.
Y es como una Mejor norma si que ahorras. ya queda en la casa. Mejor se ahorra, sí. ¿Se entiende? Entonces, Sí, sí, sí. si una norma ya está bien fijada, bien determinada, donde se tiene que respetar el equilibrio fiscal, me parece perfecto porque hay un resguardo de la política. No nos olvidemos de lo que dije recién. El origen de muchos de los males que tiene Argentina, deuda externa e inflación, tiene un solo origen, que es el déficit fiscal. Que no te alcanza la Entonces, gastar de más, esto genera problemas. Sí. Y hay que de una forma u otra garantizar el equilibrio fiscal. Me parece perfecto este Nico, cierre. como siempre, Nicolás. muchas gracias. Un solo detalle me parece Sí. que es para aportar, no sé si será valioso. No te alcanza el dinero, gastas de más, vos no podés dibujar en un papelito, en una hoja de diario, un número 10 y ponerle 10 pesos y decir, toma, anda a la carnicería a comprarme 10 pesos de carne. No funciona. Bueno, eso. si querés, en otro momento podemos charlar sobre Sí, la alusión sí. a la que te hace referencia. Si querés el otro tema, ahí lo podemos ver. Sí. No, bueno, porque había hecho un estudio ya un poquito más de investigación económica Sí. sobre antecedentes de estos papeles. Cuasi. Cuasi, bueno, de estas cuasi monedas. Bueno, pero ya te la tomo para la Lo próxima. preparamos para la próxima. Sí, Queda en sí, deuda, sí. queda en deuda, ¿El viernes Nicolás. que viene? ¿Cuándo? No, el viernes no puedo, tengo un compromiso, pero No, no, podemos no. hacer el miércoles o Lo hagas. Arreglamos con el productor. Con el productor, pero- ¿Qué pasa con esta gente que viene, Productor, que no viene? Por favor. No emita cheque, productor. Pague con lo que tenga, ¿no? No estamos- El déficit, pará. no sé. ¿No estamos pagando producción? Gracias. Nico, El por equilibrio favor. por sobre todas las cosas. Gracias, Nicolás Casas, Magister de Economía. Ya volvemos, vamos a una ¿Qué dice previsión. Magister? Magister. Ah, No, Magister. Magister. Ah, elegante. digo. Es como el Rigi. es como que una dice- confusión. es- En realidad es porque tengo una maestría en Maestría. economía. Ah, tiene un quilombo, Entonces, es una no, maestría. pero no Sí, importa, maestro, son maestro. cuestiones. Pero no es de- como dicen el Rigi. El Rigi es Rigi y algunos dicen Rigi. Rigi. Claro. Porque la G la convierte en Y. Claro, no, Sí. bueno, pero. Rigi. Decime, Nicolás, ya está. Y Nicolás nos Casa. quedamos con eso y nada más. El excelso en economía, Nicolás Casas. No, Nicolás Casa. ya Gracias, está. Nicolás. Llévanos, Muy amable Fernández, como siempre. llévanos a la pausa. Ya volvemos.